Continuamos. Si hay alguno o alguna que se haya desconectado, avisen por favor para que se conecten de nuevo. Y nosotros estábamos en, en el dominio de una función. Habíamos hecho este ejercicio que en el fondo es una ecuación para determinar el dominio de una función, es decir, qué elementos se pueden y qué elementos no se pueden tomar para una función. La ley de una función, es decir, la expresión algebraica, puede ser definida de muchas formas, pero es importante que se cumpla esta condición básica para que x en el dominio de la función pueda calcularse una y solo una imagen de él. Por ejemplo, esta expresión igual x cuadrado más 5 corresponde a una función. ¿Ya? Si escribimos, bueno, vamos a borrar todo esto. Si escribimos y más x cuadrado, pero aquí está con mayúscula, y más x al cuadrado igual 5, ¿cómo puedo saber mirando la gráfica de una función si es una función o no? Lo que tengo que hacer es cortes verticales, ¿ya? Por ejemplo, aquí un puntito por aquí. Si esta recta, o cada vez que yo pongo una recta perpendicular perpendicular al eje X, o paralela al eje Y, si corta solamente en un punto a la gráfica. En este caso la corta en un solo punto, por tanto es función. O sea, para cada X existe solo una Y. No obstante, para cada Y existen en algunas ocasiones más de una X. Por ejemplo, para Y igual 3. ¿Ya? Y de hecho hay valores de Y que no tienen una preimagen, un valor de X asignado. Entonces, en este caso, el dominio de la función estaría entre el 5 hacia abajo. O sea, todos los X menores que 5. ¿Ya? Así que ojo con eso. Otra expresión que hay acá de ejemplo es y igual a f de x tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Vamos a dar un r cualquiera. De hecho, vamos a poner aquí un deslizador que se va a llamar r, que va a empezar en 0. Si escribimos esta expresión, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, fíjense que, por ejemplo, si r vale 3, bueno, esta es una circunferencia de radio 3 y centro en el origen, esta recta corta en 2 puntos a la gráfica. Por lo tanto, por ejemplo, para el 2 hay 2 imágenes. Para el 1 hay 2 imágenes. Por tanto, ya no es una función. No puede ser una función. En cambio, si se restringen ciertas cosas, por ejemplo, y igual f de x tal que y es mayor o igual que 0, ¿ya? Así que ya lo que tenemos aquí es una semicircunferencia. Vamos a poner la circunferencia de y radio r. Voy a poner un puntito aquí y un puntito acá. Y ahora sí podemos dibujar esta semicircunferencia, que es lo que nos dicen acá. Algo pasó ahí, se quedó un poquito al revés. Ahí, tin, 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 ahí. Ahora sí, esta función, o sea, esta gráfica, corresponde a una función, porque corta el eje a la recta, o sea, la recta y la gráfica se intersectan en un solo punto. Y en este caso, es válido para todos los i mayores que iguales que 0. En ese caso,
corresponde a una función con dominio entre menos r y r. Entre menos r y r. Y efectivamente, entre menos r y r estaría el dominio de la función. Entonces, resumiendo, el dominio de una función son los valores x que puede tomar la función o que tienen una imagen. ¿Ya? El gráfico de una función, como habrán notado, es un subconjunto de los números del plano R cruz R, definido, en este caso vamos a llamar el gráfico de f, a todos los puntos del plano cartesiano, tales que el x está en el dominio de la función y que tiene una imagen. En este caso, el y es igual a f de x. Todos esos. En este caso, todos estos. Para que sea función. ¿Ya? Algunos ejemplos de gráficos. Vamos a escribir estos ejemplos aquí en GeoGebra. El primero es coseno de x. Igual coseno de x. Ya. ¿Podríamos decir que esto es una función? Sí, no, ¿y por qué? Profe, si es una función, ¿Por qué? porque al trazar una recta paralela al eje Y, toca solamente en un punto la función, Exacto, en muy cualquier bien, número. Francisca. Súper. O sea, donde esté esta recta, corta a la función en solo un punto. Perfecto. La segunda, el segundo ejemplo es 1 dividido en x cuadrado menos 1. Veamos. 1 dividido en x cuadrado menos 1. ¿Es una función? Sí, Sí es una función, Daniel, ¿por qué? no sabría cómo justificarlo, pero porque creo que es asíntota. mm, O sea, habría que sacar del dominio, por ejemplo, el menos 1 y el 1. sí, Para todos los demás, pero creo que asíntota se supone ahí, ¿o no? sí, se llaman asíntotas. Se llaman asíntotas. Sería por la misma justificación que dijo la Francisca. Exacto, Por al Melanie. trazar la paralela Mm, al eje Y, solamente se intersectan un punto. En un punto para cada valor x. Exceptuando el menos 1 y el 1, que no estarían en el dominio de la función porque indeterminan la fracción. Perfecto. Perfecto, perfecto. Luego, bueno, toda función tiene ceros, no necesariamente, pero los ceros de una función son los reales de su dominio, tales que f de x es igual a 0. En estos puntos el gráfico corta el eje x. Hay funciones que no tienen ceros, funciones que tienen un cero, funciones que tienen una cantidad finita, contable de ceros, y otros que tienen una cantidad infinita de ceros. Por ejemplo, esta función no tiene ceros. No hay un valor de x para el que h de x sea igual a 0. En cambio, la función coseno, vamos a sacar el a y el g, tiene infinitos ceros. Un segundito.
Entonces, decía, disculpe la interrupción, una función puede tener infinitos ceros, o una cantidad finita de ceros. Por ejemplo, la función, un polinomio, f de x, no, bueno, ya tengo el f, gh, ya. Por ejemplo, 3x a la quinta menos 4x a la cuarta más 3x al cubo menos 5x al cuadrado más 4x, no, más 4x menos x más 1. Por ejemplo, esta función tiene 3 ceros. Tiene una cantidad finita de ceros. ¿Ya? Me parece que si me alejo lo suficiente, no. Sí, tiene solamente 3 ceros. Entonces los ceros de una función también se calculan resolviendo una ecuación. ¿Ya? Y lo último que vamos a definir hoy día es la imagen de una función. Llamaremos imagen de una función a un conjunto definido definido en el conjunto donde llega la función. También se le llama recorrido. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí, o recorrido. Al conjunto definido por aquellos y tales que existe un x cuya imagen es y. Es decir, por ejemplo, mira, esta función, todos los reales serían su imagen, pero la función coseno, por ejemplo, su imagen estaría dada entre el -1 y el 1 solamente. Ahí para ver la imagen o el recorrido de una función, analizamos el i y vemos qué valores corresponden al i. Esta función, h, también tiene todos los reales como imagen, excepto el 0. Exceptuando el 0. Oye, aquí me parece que entre el 0 y el 1 no tiene imagen. Ya habría que, obviamente, analizar analítica, o sea, hacer un análisis algebraico de la expresión. O la expresión, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 igual y. Aquí el recorrido de la función sería entre el -1 y el infinito. Entre el -1 y el infinito. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se determina? Por ejemplo, vamos a intentar determinar el dominio de imagen de las siguientes funciones. Entonces, la primera, mira. Para determinar el dominio, debemos ver los valores de x que no pueden ser reemplazados en la expresión. En este caso, cuando el denominador se indetermina. Es decir, vemos cuando, bueno, en este caso x igual 0 nomás. Entonces, el dominio de f es igual a todos los reales menos el cerito. Eso con respecto al dominio. Para determinar el recorrido o imagen, debemos primero despejar y en la expresión. Y luego analizar los valores para los que se indetermina. O sea, tomamos esta expresión
igual a esta expresión y despejamos, despejar x en realidad, no y. Sí, para los que se indetermina. Entonces, mira, vamos a despejar x. Lo primero que tendríamos que hacer es sumar, multiplicar por x, ¿cierto? Ya, es decir, xy igual a 2x más 1. 2x más 1. O sea, aquí lo que hicimos fue multiplicar por x. Luego vamos a restar el 2x. Restando 2x. Luego vamos a factorizar el x. X factor de y menos 2 igual a 1. Factorizando. Y finalmente, x va a ser igual a 1 dividido en y menos 2. Dividiendo por y menos 2. Entonces ahora podemos notar que la expresión se indetermina para y igual 2, ¿cierto? Por lo tanto, la imagen de f o la imagen o el recorrido de f serán los reales menos el 2. Veamos gráficamente esto. La expresión original es 2x más 1 dividido x. Veamos, aquí corresponde. 2x más 1 dividido x. Y fíjense que primero el x en el 0 no tiene imagen. Y el y en el 2 tampoco tiene. O sea, efectivamente, el dominio de la función son todos los reales menos el 0 y el recorrido son todos los reales menos el 2. En el caso de esta expresión, que es raíz cuadrada de 3x más 4, habría aquí que resolver otra ecuación, que sería 3x más 4 mayor o igual que 0, para determinar el dominio. ¿Ya? Jóvenes, no sé si hay dudas, si hay algo que no queda claro. Yo de pronto voy muy rápido con las cosas. A veces es necesario que usted interrumpa y pregunte si hay algo que no quedó claro. Pero yo diría que con esto ya tenemos un inicio, un muy buen inicio con respecto a las funciones. Yo creo que estos podrían quedar de ejercicios, estos tres, y revisarlos en la próxima clase, el próximo martes. Comenzar la clase revisando eso. Bueno, como no hay manifestación de dudas, preguntas o peticiones al respecto, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Por mi parte, como siempre, un gusto compartir con ustedes la clase. Y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Quienes no hayan dado la prueba, me escriben un correo. Yo igual voy a tratar de conectarme con esas personas esta semana para ver qué hacemos. Y cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano, háganle caso a la mamá. Casa Chica llenó. Hasta la semana que viene. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao.